Estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula o un ion. En ella, dichos enlaces y electrones se representan con puntos, cruces o guiones largos, aunque la mayoría de las veces los puntos o cruces corresponden a los electrones no compartidos y los guiones representan a los enlaces covalentes, es decir, un punto o una cruz representa un electrón no compartido y un guión o una pequeña línea representa los enlaces, o sea, un par de electrones. Nuevamente aquí podemos ver el ejemplo de cómo vamos a representar a los electrones para poder hacer la estructura de Lewis. Recordemos que en las familias de la tabla periódica, la familia 1A nos indica que todos los elementos que pertenecen a la familia 1A van a tener un electrón de valencia. Aquí tenemos, por ejemplo, al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Aunque aquí en esta imagen solamente vemos 4. Todos estos elementos tienen un electrón de valencia. Para representarlos en la estructura de Lewis vamos a dibujarle su electroncito aquí junto. Puede ser un puntito o puede ser una tachecita. En el grupo 2A tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Aquí lo que vamos a tener son 2 electrones de valencia. Aquí está su representación 1 y 2. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el grupo 3 tenemos al boro, al aluminio, al galio, al indio, al telurio. Estos van a tener 3 electrones de valencia. Se van a representar aquí. El del grupo 4, 4 electrones, en el grupo 5, 5 electrones, en el grupo 6, 6 y en el grupo 7, 7. Y en el grupo 8, 8. Aquí está el neón y el argón, a excepción del helio. El helio únicamente va a tener 2 electrones de valencia. Estos elementos del grupo 8 no van a participar en ningún enlace. ¿Por qué? Porque ya están completos. Y hay que recordar que el hidrógeno solo tiene 1, por lo tanto va a aspirar a parecerse al helio. Va a aspirar a tener 2 electrones. El resto de los elementos aspira a tener 8 para formar o cumplir la ley de la regla del octeto. Aquí podemos ver que en la estructura de Lewis, el número de electrones de valencia normalmente coincide con el número del grupo de la tabla periódica al que se encuentra el elemento. Ya lo habíamos dicho hace un momento. Sin embargo, también nos ayuda a inferir en qué grupo de la tabla periódica se encuentra el elemento que estamos analizando. Es decir, podemos verlo al revés. Una, me puede entregar el número al que pertenece el elemento y con eso yo sé cuáles son sus electrones de valencia, o bien me presentan la estructura de Lewis del elemento y con eso yo infiero en qué familia de la tabla periódica se encuentra. Por ejemplo, aquí puedo ver, si me ponen así al rubidio con un puntito, significa que tiene un electrón de valencia, por lo tanto, pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces infiero que está en el grupo 6A. El yodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguramente estará en el grupo 7, el magnesio en el 2, el radón en el 8 y el flúor en el 7. ¿Cómo se construye una estructura de Lewis? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar la fórmula química del compuesto o del elemento al que le queremos trazar una estructura de Lewis. Una vez que sabemos la fórmula, vamos a verificar en la tabla periódica en qué grupo se encuentran los elementos que participan en el compuesto, ya que recordemos ese número nos va a indicar el número de valencia o de los electrones que están en juego en el enlace. Una vez que sabemos el número de electrones de valencia, lo que vamos a hacer es sumar todos los electrones que tiene cada elemento que está participando en el enlace covalente dentro del compuesto, es decir, el número real de electrones que tenemos. Una vez que sabemos el número real de electrones que tenemos, lo que vamos a hacer ahora es a calcular el número de electrones ideales para que cada elemento forme su octeto, excepto el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es el único elemento que no va a formar octeto, va a formar o con 12 electrones ya es estable, el resto sí va por 8. Una vez que sabemos la cantidad real de electrones
y la cantidad ideal, vamos a hacer una resta, o sea, obtener la diferencia entre el número ideal y el número real de electrones. Y ya esa diferencia la vamos a dividir entre 2 y nos va a dar como resultado el número de enlaces que debemos tener en la estructura de Lewis que vamos a construir. ¿Cómo vamos a dibujar esa estructura? Lo primero es determinar el átomo central de la estructura bajo los siguientes criterios. 1. El elemento más electronegativo va al centro, excepto el hidrógeno. El hidrógeno nunca va a ir al centro de una estructura de Lewis. Siempre ese va a los lados, aunque llegara a ser el elemento menos electronegativo del compuesto. Y el otro criterio es el elemento que se encuentre en menor cantidad. Recuerden que los subíndices de las fórmulas químicas nos indican el número de átomos que están presentes en el compuesto. Generalmente el que está en menor cantidad es el que va al centro de la estructura. Después, ya que elegimos quién va a ir al centro, vamos a tener en cuenta que los átomos de oxígeno nunca se van a enlazar entre sí. Si yo tengo 2 oxígenos, nunca va a ir un oxígeno enlazado a otro oxígeno. Más bien, el oxígeno va al del centro y ese del centro va al otro oxígeno. El hidrógeno nunca puede tener más de 2 electrones a su alrededor, ya lo hemos mencionado varias veces, únicamente aspira a tener 2 electrones. Dibujar el número de enlaces calculados. Los enlaces preferentemente los dibujamos con líneas para que los podamos distinguir de los electrones que no participan en los enlaces, que los vamos a dibujar con punto o con tachecita. Y el siguiente paso es dibujar a cada elemento su número real de electrones. Es decir, consideramos que la rayita ya nos indica un electrón de ese elemento, pero lo vamos a contar como 2, uno para cada uno de los elementos. Y luego completar el número ideal de electrones para cada elemento, cuidando que se cumpla la regla del octeto y verificando que no vayamos a excedernos en el número real de cada uno de los electrones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el amoníaco. Recuerden, el primer paso es averiguar la fórmula química. La fórmula química del amoníaco es NH3. Significa que tengo un átomo de nitrógeno unido con 3 átomos de hidrógeno. Ya que tengo la fórmula, ya puedo averiguar en qué grupo de la tabla periódica se encuentra cada elemento. Por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto puedo inferir que tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto deduzco que tiene un electrón de valencia. El siguiente paso es sumar el número de electrones de cada elemento. Entonces, si el nitrógeno tiene 5, sumo 5 del nitrógeno más el hidrógeno tiene 1. ¿Pero por qué pongo 3? Porque tengo 3 hidrógenos. Entonces tengo 3 por 1, 3 hidrógenos por 1 de cada hidrógeno. En total yo tengo 8 electrones, 5 del nitrógeno, 1 del hidrógeno 1, otro del hidrógeno 2 y otro del hidrógeno 3, sumo 8. El siguiente paso es calcular el número ideal de electrones que debería tener cada compuesto. Por ejemplo, el nitrógeno debería tener 8 para ser estable y el hidrógeno debería tener 2. Pero como tengo 3 hidrógenos, necesito 2 electrones para el hidrógeno 1, 2 electrones para el hidrógeno 2 y 2 electrones para el hidrógeno 3. O sea, debo tener 6 electrones por parte de los hidrógenos más 8 electrones por parte del nitrógeno, suma 8 más 6, 14. Idealmente debería tener 14 electrones. El siguiente paso es obtener la diferencia entre el número ideal y el real. Entonces, el número ideal son 14 menos 8 que habíamos calculado de este lado. Tengo 8, entonces 14 menos 8 me da 6. Dividir esa diferencia entre 2, 6 entre 2, 3. Por lo tanto, yo sé que debo tener 3 enlaces en esta estructura. ¿Cómo va a quedar distribuida? Ahora vamos a dibujar la estructura. Vamos a elegir el átomo central. En este caso va a ser el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra en menor cantidad. Aunque el hidrógeno sea menos electronegativo, el hidrógeno nunca va al centro. Ya pongo aquí el nitrógeno en el centro. Y el siguiente punto es dibujar los enlaces. Había calculado 3 enlaces. Aquí está enlace 1, enlace 2 y enlace 3. Una vez que tengo los 3 enlaces, pues les dibujo un hidrógeno a cada uno de ellos y ya tengo mi nitrógeno con mis 3 hidrógenos. Ahora vamos a verificar
que se cumpla la regla del octeto para todos y que cada uno de los elementos tenga dibujados sus electrones reales. Por ejemplo, en este caso, el nitrógeno, como lo tengo aquí, tiene aquí uno, aunque este enlace representa dos. Un electrón es del nitrógeno y el otro es del hidrógeno. Este representa uno del nitrógeno y otro del hidrógeno. Este también, uno del nitrógeno y otro del hidrógeno. Por lo tanto, aquí tengo representados 3 electrones reales del nitrógeno. Pero si recuerdan, el nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto, él debería tener 5 electrones. Ah, los completo aquí. 4, 5. Y los pongo por puntitos porque estos electrones no están participando en el enlace. Entonces ya puedo contar, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 propios. Pero como recuerden que las rayitas representan dos, el que le está prestando el hidrógeno, entonces tengo uno del hidrógeno y el del nitrógeno tengo dos. Acá con estos dos de acá, 4, con estos dos de acá, 6, 7, 8. El nitrógeno ya tiene su octeto completo. Y ahora verificamos los hidrógenos. El hidrógeno, recuerden que esta rayita como representa dos, uno es de este y otro es de este. Entonces ya tiene dibujado su electrón real. Ya está involucrado aquí en el enlace. Y para que esté estable, ya con el que le está compartiendo el nitrógeno. Entonces, este hidrógeno está estable, es el mismo caso para este y el mismo caso para este. Entonces, el nitrógeno ya está con sus 8, 1, 2, 4, 6, 8. Y el hidrógeno ya está con sus dos, que serían estos. Y este hidrógeno tiene a este, y este hidrógeno tiene a este. Y así es una forma de calcular cuántos enlaces hay en una estructura de Lewis y eso nos facilita a dibujarlos. Cuando es un elemento o un compuesto sencillo, posiblemente algunos de ustedes tengan la habilidad y lo pueden hacer muy sencillamente, pero cuando es un elemento al que nunca hemos visto su estructura, este método es de mucha ayuda. Sin embargo, les voy a dejar otro enlace a otro video donde hay más ejemplos de este tipo. Y por favor, les pido que contesten la actividad que se va a subir al Classroom y la hagan llegar a la plataforma lo antes posible. Con este tema terminamos lo que es estructura y organización de la tabla periódica, para que la siguiente clase iniciemos con lo que es la reacción química, es el último tema del curso. Claro, este tema está dividido en otros subtemas. Gracias.